Ya lo tenemos, San Lucas 13. San Lucas 13, 6. Me permito, hermanos, hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Dijo el viñador: he aquí, ¿hace cuántos años? 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la higuera estéril. Es una de las parábolas que se originaron a raíz de una conversación, a raíz de algo que había pasado en días anteriores, un accidente. El capítulo 13, versículo 1 habla de un accidente que ocurrió y la gente estaba alarmada por ese accidente donde habían muerto un número de personas allí. Y entonces la gente estaba alarmada de no solamente el accidente, sino también de lo que había pasado con algunos judíos que se habían querido rebelar contra el imperio romano, y el gobernador de esa tierra, Poncio Pilato, había hecho algo abominable para ellos. Miremos lo que pasó en el versículo 1 del capítulo 13 para poder entender y de entrar de lleno a lo que es la parábola. Porque todas las conversaciones de Cristo surgieron en base a algo que había en el entorno. El versículo 1 del capítulo 13 habla de qué estaban hablando, por qué Jesús les refirió la parábola. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato fue el gobernador romano que firmó la sentencia de muerte de Jesús. Poncio Pilato no era cualquier personaje, era un hombre sanguinario, cruel. Pues aquí nos dice, hermanos, que llegó a matar hombres, y esa sangre de esos hombres los mezcló con los sacrificios que él le ofrecía a los dioses de él. Y entonces la gente estaba alarmada por eso, porque Pilato había mezclado los órganos y la sangre de judíos para ofrecérselo a los dioses romanos. Eso hacía Pilato, hermano. Luego, dice el versículo 2, respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hablando de esas noticias es donde el Señor le refiere la parábola de la higuera estéril. Nótese, hermanos, que la parábola dice que había un hombre que tenía una higuera y que desde hacía 3 años venía a esa higuera a buscarle frutos. Esos 3 años está haciendo referencia al ministerio de Cristo, al ministerio de Jesús. Pues el ministerio de Jesús
duró aquí en la tierra eso, 3 años, 3 años. Entonces, aquel hombre, aquel hortelano, aquel viñador, perdón, aquel hombre que duró 3 años buscándole fruto a la higuera, ese hombre era Jesús, era Jesucristo, que estaba buscando entre lo más espeso de las ramas de la higuera, que era Israel, pero dice que en 3 años no encontró el fruto que él tanto anhelaba de la higuera. Entonces, ¿quién es el viñador? ¿O quién es el dueño de la higuera? Cristo. ¿Quién es la higuera? Israel. Los 3 años que hablan aquí en la parábola son los 3 años de ministerio de Jesús. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? ¿Sí me hago entender? Bueno, la idea, hermano, es que aprendamos a descifrar las parábolas de Cristo puntualmente. Luego dice la Biblia que alguien intervino en el proceso en que el dueño quiso cortar esa higuera, y entonces alguien dijo: vamos a hacerle un proceso, vamos a tratar de administrar mejor ese árbol. Yo recuerdo, hermanos, que hace bastantes años, estando comenzando el ministerio, había un hermano donde yo trabajaba en una finca, y de pronto yo voy a buscar el desayuno a la casa, y él iba para el lote, para el sembrado. Y me acuerdo que llevaba un hacha grande al hombro. Y entonces nos encontramos de camino y le dije: hermano, va a ir a cortar leña, como suelen hacer los campesinos. Toman un machete y un hacha y se internan al monte para cortar leña. Dijo: no, hermano, no voy a cortar leña, voy a cortar un árbol de naranjo que está en el lote de café. Y entonces le dije: está perjudicando la sombra del árbol, las plantas de café. Y dijo: no. Digo: es un árbol que desde hace 15 años está sembrado y no he podido comérmele una sola naranja. No me le he comido una sola naranja. Digo: entonces, me cansé de ver ese árbol que no produce nada, lo voy a tumbar. Entonces le dije: hermano, ¿ha leído usted Lucas capítulo 13? ¿Alguna vez se ha sentado a leer lo que dice Lucas 13? Y me dijo: no, hermano, ¿qué dice? Entonces le dije, así parafraseado, le dije: habla de un hombre que quería acabar con una higuera, porque esa higuera no le producía durante 3 años, y él había invertido tiempo, pero esa higuera no producía. Y entonces, cuando le iba a tumbar, alguien se acercó y le dijo: dele un plazo todavía al árbol. Hágale un tratamiento al árbol. Le cavó una zanja alrededor, porque eso era para retener el agua. Abónela, amontónele tierra buena, agréguele abono orgánico, tal vez le quite algunas ramas viejas. Y entonces le dije al hermano: ¿por qué no hacemos con el árbol así? Démosle una oportunidad al árbol. Me dijo: hermano Fernando, ¿usted sabe cómo se trabajan esos árboles? Le dije: entiendo un poco. Total que fui a la casa, me desayuné, tomé unas tijeras, tomé un machete bien listo para eso, traje una escalera. Comencé a quitarle todo lo que estorbaba en el árbol, todas las ramas que no servían, las ramas que eran estériles. Saqué un buen porcentaje de fertilizante. Hice lo que dice la Biblia, le hice una zanja, le agregué fertilizante, quité una cantidad de ramas. Hermanos, y ese año dio una cosecha tan espléndida,
que tuvo que el hermano cortar ramas, otros palos y comenzar a trancar las ramas porque se estaba desgajando de la cantidad de naranjas. Ese año el hermano dice que a ese solo arbolito le cogió 14 bultos de naranja, a ese solo árbol que jamás había producido una sola naranja. Las oportunidades son buenas, amado hermano, pero es más bueno aprovechar las oportunidades. Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos lindas oportunidades en la vida. ¿Cuántos creen que tenemos lindas oportunidades en la vida? Algunas personas llegan a odiar a los ricos. Algunos llegan a odiar a los ricos intensamente. Algunos llegan a odiar a los profesores porque lograron superarse intelectualmente. Algunos llegan a odiar a los ricos, a los millonarios, a los empresarios. Y como le decía yo a alguien, porque alguien decía que para él la vida perfecta sería cuando la burguesía se pusiera al nivel del proletariado. O sea, la burguesía son los ricos, el proletariado son todos la clase obrera. Y que la vida perfecta sería así. Pero algo que yo le decía a este hombre, creo que todos hemos tenido las mismas oportunidades, pero algunos han sido un poquito más disciplinados para aprovecharlas. Porque todos hemos tenido lindas oportunidades, hermano. Y las oportunidades son maravillosas cuando se toman con responsabilidad y cuando se aprovechan y cuando uno dice, no la voy a dejar pasar, no la voy a dejar pasar. Los griegos eran personas, la cultura griega eran personas que les gustaba mucho hacer las esculturas de las cosas que ellos creían que eran válidas. Y ellos tenían los dioses para todos. Y la diosa de la fortuna, de la suerte, la diosa de la fortuna, de la suerte, de la oportunidad, la pintaban como una mujer con alas, pero calva. Así ellos dibujaban la diosa de la fortuna o de la oportunidad. Una mujer con alas dobles y calva. Porque eso representaba que las oportunidades son volátiles, son rápidas y que no hay forma como agarrarlas del pelo y hacerlas devolver. Pasan. La parábola de la higuera tiene un significado muy importante para los israelitas. La higuera, la palabra higos o higuera, aparece casi 50 veces en la Biblia. Es el árbol más significativo de Israel, la segunda planta más importante para los israelitas después de la uva. La uva es la planta insigne de los israelitas, pero después de la uva viene la higuera. Y en muchas ocasiones, tanto los escritos de sabiduría de los Salmos o de Job, como en los escritos de los históricos, los primeros libros históricos, como los libros del Pentateuco, los primeros 5, como los profetas mayores y menores, todos ellos hablan de la higuera. ¿Sabe qué es tan importante, hermano? Que la historia la tradición judía, ellos dicen que el fruto que Eva se atrevió a tomar y darle a comer al esposo Adán era una fruta de higo, una fruta de higuera. La tradición judía dice que era un higo. Bueno, no es nada comprobado para decir, descubrimos cuál fue la fruta prohibida. Estoy hablando de la tradición judía, que no tiene que ver con cosas precisas de la Biblia. Tan importante, hermano, que Jesús, cuando habló de los tiempos proféticos, dijo: de la higuera aprended. Cuando usted ve en la higuera que pierde todas sus hojas y de repente comienza a brotar
las nuevas hojas o los nuevos brotes, entiendan que viene el verano. Y dijo, y así será el fin del siglo. Cuando ustedes miren a Jerusalén rodeada de muchos ejércitos, entiendan que el fin está cerca. Colocó, hermano, un símil entre Jerusalén y la higuera. La higuera es muy representativa en la Biblia, hermano. Tomé nota de algunos textos que nos hablan de la higuera y encuentro Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, tierra de vides, oiga esto, y aquí aparece la higuera, tierra de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Ahí aparece, dentro de las promesas que Dios tenía para Israel, lo que había al otro lado del Jordán, aparece que Israel sería tierras de higueras. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Joel en el capítulo 2, versículo 22. Para los que quieran acompañarme, Joel capítulo 2, versículo 22 dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Miqueas capítulo 4, versículo 2, poquito más adelante de Joel. Miqueas capítulo 4, versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará en él sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá allí quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Mire, habla, hermano, de un tiempo de paz donde se sentarían debajo de la higuera. Era la costumbre de los judíos sentarse debajo de los árboles de higuera. La higuera es un árbol muy familiar a lo que conocemos nosotros, la breva. ¿Sí conocen la breva, hermanos? Bueno, es un árbol que tiene la peculiaridad que se da en todos los climas, desde el desierto hasta casi la tierra nevada. Se da en todas las áreas. Es un árbol muy especial, tiene un aroma, esa fruta, un aroma bastante influyente. Y en Israel las higueras crecen mucho, son árboles muy grandes y muy frondosos. Y acostumbraban, hermano, los judíos tener higueras sembradas en sus patios para reposar las horas del almuerzo, las horas de comida, entraban debajo de la higuera. De ahí que cuando usted estudia lo que pasó con Felipe, cuando Dios o Jesús llamó a Felipe al ministerio, dice que estaba sentado debajo de la higuera, porque los judíos acostumbraban a sembrar en sus patios las higueras para la sombra, pero a la vez que servían para la sombra, servían también para alimento, porque los judíos acostumbran, hasta el día de hoy, acostumbran tostar estas frutas, las ponen al rayo directo del sol sobre piedras y luego las muelen
y luego las preparan y hacen tortas de higos. Sacan algunos productos de higo, aceites de higo y bueno, muchos derivados del higo, entre ellos algunos analgésicos, porque también tiene poderes curativos. Usted va a mirar en el segundo libro de Reyes, si no estoy mal, un rey que se llamaba Ezequías, que se enfermó y el Señor le dijo: ve, toma hojas de higo, machaca unos higos y póntelo ahí en la llaga que tienes. Y dice la escritura que el rey Ezequías sanó. Entonces la higuera era muy importante para los israelitas, muy importante. Normalmente la genética de este árbol es una genética que le llaman genética orgásmica. Una genética orgásmica es que son árboles que dan fruto en todo tiempo. No necesitan la cosecha como la mayoría de los árboles que existen. La mayoría de los árboles se necesita un tiempo adecuado para recogerle la cosecha. Las brevas o los higos son árboles orgásmicos. Quiere decir que en todo tiempo están produciendo. Es un árbol que usted nunca le va a encontrar flor, porque cuando usted se da cuenta ya la fruta va para afuera. Usted jamás le va a encontrar una flor a un árbol de breva. No lo va a encontrar. Entonces lo más normal era, hermanos, que en todo lugar y en todo tiempo la higuera mantuviera frutos. Y esto es lo extraño de esta higuera, que era un árbol ya formado, un árbol que se le había invertido tiempo y trabajo, pero no había, en 3 años, no le habían encontrado nada. Eso era lo extraño, que un árbol que mantenía dando frutas en todo tiempo, ahora dejó de dar. No dice que el árbol nació así. El árbol en determinado tiempo suspendió su producción. Porque el dueño, cuando viene alguien, tal parece ser que el que viene a aconsejarlo, tal vez era, digámoslo así, el agrónomo del área. Tal vez el agrónomo de área, o una persona experimentada en campo, es que observa al dueño del árbol que lo va a tumbar y le dice: no, espere, dele una oportunidad, usted todavía no le ha hecho el último proceso, hágale un proceso más. Hermanos, como humanos hay procesos que nos cambian la vida. Hay procesos que nos transforman nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar. Y qué bueno que Dios es el dueño de los procesos. Y en esos procesos nos hace retornar a la fertilidad a nosotros. El árbol, vuelvo a repetir, el árbol no era un árbol con ese tipo de costumbres. Algo incidió en el árbol que le detuvo la producción. Parecido, hermano, a lo que a veces nos pasa a nosotros. Vamos andando, vamos corriendo y vamos dando frutos, pero a veces algo ocurre en el camino que nos trauma, que nos causa un trauma y nos detiene. Por eso vamos a encontrar que en las iglesias hay muchas personas detenidas, con mentes brillantes, con talentos enterrados, con proyecciones. Gente con un recorrido y un testimonio que la gente a veces le dice a uno: usted mira a aquel hermano o aquella hermana, sí, ese anteriormente era esto. O muchas veces la gente dice: yo me convertí con él o con ella, y él era el líder, no sé, de discipulado, o el líder de alabanza, o comienzan a hablarle de cosas que uno dice: Señor, pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó? Algo pasó, hermano, en el desarrollo de esa persona que lo traumó. Hubo un trauma, un estancamiento, se quedó quieto, se paralizó. Y entonces vamos a encontrar, hermano, lo que la Biblia dice de la higuera.
se formó una esterilidad. Una esterilidad. Hermano, yo quiero decirle que a la luz de la Biblia, todo lo que Dios creó fue en un sentido próspero, en un sentido de producción. Alguien me preguntaba en un día, pastor, ¿por qué será que las vacas no se acaban? Y nos comemos hartas vacas todos los días, hermano. ¿Por qué las vacas no se acaban? Y entonces yo me acuerdo que en el municipio de donde soy, alguien me decía que sacrificaban 55 reses semanalmente. 55 reses. A nivel de todo el municipio, 55 reses. Y entonces yo me ponía a sacarle cuentas en todo el año, cuántas vacas nos comíamos nosotros. Pero nunca se acababan las vacas. Siempre miraba uno las fincas ganaderas y se veían las vacas por los potreros. Y entonces yo decía, bueno, ¿y cuántos partos da una vaca en el año? Entonces me decía, no, que uno. Y son escasas las vacas que paren dos gemelos. Y da uno por año. Y como que la cuenta no me concordaba y decía, pero ¿cómo nos comemos una cantidad de vacas? ¿Y a qué horas nacen todas esas vacas y crecen y llegan a ser grandes para alimentarnos a nosotros? Pero no se acaban las vacas. Y así si lo habláramos proporcionalmente, todos los pescados que nos comemos, todas las gallinas que nos comemos, todo lo que nos comemos, pero nunca se acaba. Porque la naturaleza cumple, amado hermano, todo el propósito para lo cual Dios lo creó. Lo cumple. Dios le dijo a la tierra, produzca hierba verde. Y la tierra no se cansa de producir hierba. Y el campesino la corta y la fumiga. Pero ella vuelve a crecer otra vez. Y otra vez, y se muere el campesino y nunca deja de salir hierba. A las aguas Dios le dio la orden que produjese peces y tantos pescados que nos comemos, pero siguen produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. La esterilidad no es el plan ni el propósito de Dios. Cuando Dios creó todo, el Señor le iba colocando un sello y ese sello era multiplicaos, crezcan, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Y a la iglesia también le dio una bendición. A la primer creación le dijo eso, crezcan, henchid la tierra, multiplíquense. Y antes de Cristo irse para el cielo, Cristo también le dio una bendición a la iglesia y esa bendición es: id por todo el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos en todas las naciones. Hermanos, la esterilidad no es el propósito de Dios en cuanto a la iglesia. Un punto neutro no es tampoco el propósito de Dios para la iglesia. Tal vez algunos quieren quedarse en un punto neutro y de pronto decir, me voy a sostener aquí y no voy a ser ni bueno ni malo, o no voy a ser ni muy frío ni muy caliente, pero ese punto la Biblia le llama tibieza espiritual. Hermano, en todo lo que Dios creó no hay un punto donde se estanquen las cosas, no lo hay. Usted mira la vida, la biología humana, el cuerpo humano, nunca tiene un punto donde se estanque, nunca. Cuando usted es niño se va creciendo, desarrollando y creciendo y formándose nuevas cosas en el cuerpo. Cuando se llega adulto, tampoco se estanca porque empieza a degenerarse también, a decrecer. Y nunca, dicen las personas que estudian la biología humana, que la cúspide del hombre, la cúspide de la juventud son los 33 años.
Y que el hombre va subiendo, subiendo, subiendo hasta que remonta a sus 33 años y de ahí en adelante empieza a sufrir un decrecimiento. Cuando yo escuché eso de un biólogo, yo me asombré porque era un documental de un biólogo que nada tiene que ver con la Biblia. Y yo escuché eso y de inmediato me transporto a lo que la Biblia dice, que Cristo era de 30 años cuando fue bautizado y que su ministerio duró 3 años. Y entonces yo digo, wow, lo que el Señor le dio a la humanidad, lo que Cristo le entregó a la humanidad fue sus mejores años, la cúspide de la juventud. Llegó hasta esa cúspide. No hay punto neutral, hermano, en lo que Dios creó. Todo llega hasta un punto de subida y luego empieza un pico de bajada. Cuando una persona llega y se está en un punto, hablando de la vida espiritual, debe tener cuidado porque viene una esterilidad. Hay una esterilidad. Cuando nosotros miramos lo que Dios habla de nosotros como su pueblo, la comparación que se usa en muchos libros es la comparación del rebaño, de la oveja. El Salmo capítulo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ovejas, oiga hermano, ovejas de su prado. Una que otra oveja tenía el problema de esterilidad. Y entonces eran las ovejas que sacrificaban en el tiempo del esquileo para darle de comer a los que estaban peluqueando a las otras ovejas, las que no producían. No las dejaban porque quitaba espacio y porque además iba a consumir el alimento de las que sí producían. Entonces la esterilidad, hermano, no es el punto que Dios desea para nosotros. Partiendo, hermano, partiendo desde la creación de nosotros, la creación que Dios nos dio a nosotros como humanos, esa palabra humano tiene un peso tremendo. Ya en una ocasión hablamos qué significa la palabra humano. Viene del latín humus, humus. Y la palabra humus en agronomía es la capa vegetal más rica de nutrientes orgánicos que tiene la tierra. Tal vez las hermanas que están aquí, que han estado en el campo, saben que la mejor tierra para el jardín es la tierrita de encima, la tierrita negra. Esa tierrita negrita está enriquecida por todos los materiales orgánicos que se han venido acumulando. Es abono, en pocas palabras, es abono. Técnicamente esa tierrita de encima negrita, rica en abono, se le llama humus, humus. Y mira, hermano, lo que el latín, lo que la escritura del latín nos enseña, y es que la palabra humano viene de la palabra humus, humus. O sea, cuando Dios escogió tierra, la tierra con que nos hizo a nosotros, Él no raspó tierra de cualquier barranco. Él no raspó tierra de cualquier barranca, hermano. Saquemos tierra de acá y hagamos ese muñeco rápido. Sacó de la mejor tierra, sacó del humus. Y la palabra humano viene de humus, tierra buena. ¿Cuántos se gozan de ser tierra buena? ¿Y para qué cree usted que es tierra buena? Para que produzca. Para que usted no tenga la excusa de decir, es que yo soy tierra de desierto, tierra del Sahara. Yo soy de las dunas del Sahara, arena, estéril. Dios no hizo a ninguno de tierra del Sahara, hermano. Dios nos hizo de la mejor tierra. Y como nos hizo de la mejor tierra, Dios espera que nosotros fructifiquemos, que nosotros produzcamos.
No todos van a producir lo mismo, hermano, no todos van a producir lo mismo. Porque usted estudia lo que la Biblia dice de la tierra buena, de la parábola de la semilla, que aquí también ya estudiamos la parábola del sembrador. Dice que la semilla que cayó en buena tierra, la semilla es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que esa semilla nació, creció, oiga esto, y dio fruto al 30, al 60 y al 100. Entonces no podemos esperar la producción en todos igual, porque la una produjo 30, la otra 60 y la otra el 100. Y todos tres valores están dentro de la gente buena. Todos tres valores están dentro de los que se dieron al propósito de la semilla. No todos van a producir lo mismo, pero todos sí producen. No todos producen lo mismo, pero todos sí llegan a entender para qué Dios ha puesto la semilla en ellos. A su nombre. Hermano, recuerdo una anécdota que contaba uno de los oficiales de aquí de Colombia. Más de 40 años él predicando, ya siendo pastor, cuando escuchó decir que el pastor que lo ganó para Cristo estaba ya moribundo, estaba muy anciano y estaba moribundo. Dice que él se propuso ir a visitarlo antes de que el anciano muriera. Dice que llegó y el anciano ya estaba desahuciado por los médicos, tenía un cáncer gastrointestinal muy avanzado. Dice que él llegó a la casa, le preguntó a la esposa, también estaba muy anciana, dijo sí, está en la habitación, lo llevó y estaba ya muy demacrado aquel anciano. El pastor dice que él se puso de rodillas, le tomó la mano y empezó a hablarle y le dijo, hermano Juan, yo soy fulano de tal. ¿Se acuerda que hace tanto tiempo usted me evangelizó estando en tal parte de los llanos? Yo soy fulano de tal, soy el pastor tal. Usted evangelizó a mi papá, usted empezó a hablarnos del evangelio. Hermano, yo quiero orar por usted. Y dice que estaba orando cuando aquel anciano despertó, estaba prendido en fiebre el anciano. Y el anciano se quedó mirándolo y le dijo él al pastor, lo llamó, lo reconoció por el nombre y le dijo, hermano, si toda mi vida en esta tierra fue por ganármelo a usted, me voy por bien servido. Claro, era un gran predicador el anciano, había ganado a mucha gente, pero él dijo, si yo hubiese nacido solo para ganármelo a usted, me voy bien servido. Mi hermano, la esterilidad no cuenta delante del Señor. A Dios no le agrada que seamos estériles. A Dios no le agrada que nosotros menguemos en la producción espiritual, en la producción de iglesia, de hermanos. A Dios no le agrada eso. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 54, Isaías 54, hay una motivación para la esterilidad. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Qué bueno es el Señor. Mira, amado hermano, hay una invitación para levantarnos de nuestra esterilidad espiritual. Hay una invitación para que nosotros despertemos y nos demos cuenta que nuestro Dios es un Dios de suma y multiplicación. La matemática de nuestro Dios es la suma y la multiplicación. La matemática del diablo es la resta y la división.
Pero la matemática de Dios es la suma y la multiplicación. Dios quiere que nosotros dejemos la esterilidad, amado hermano. En todo lo que usted vea que puede servir, esté dispuesto a servir, amado hermano. En todo lo que esté al alcance de sus fuerzas. No piense y no diga, no, es que yo no fui llamado para eso, no fui llamado para mover una olla. No, yo no fui llamado para amarrar un tamal. Pero la Biblia dice que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Cuántos de ustedes anhelan que Dios los use en sanidad? ¿Ustedes le han pedido a Dios que los use en sanidad? Un hombre muy usado por Dios en sanidad aquí en Colombia testifica que él llevaba 22 años pidiéndole a Dios, 22 años, todos los días. 22 años pidiéndole a Dios todos los días, Señor, quiero que me uses en sanidad. Porque le daba mucha angustia de ver los hermanos enfermos que llegaban, se iban y a los 8 días hacían la invitación a orar por los enfermos y volvían los mismos. Y de pronto él, en congresos y en reuniones, en otras iglesias, hacían la invitación los pastores, pasen aquí todos los enfermos, dijo, y de pronto yo veía que los hermanos de mi congregación, los que venían cada 8 días, eran los que pasaban allá también. Y pasa aquí también, en el movimiento misionero. Hermanos, y dice que él tenía una angustia y decía, Señor, ¿cuándo será que me usas para sanar a estos hermanos? Y dice que un día llegó a la iglesia una mujer en muletas. Iba en muletas con una pierna enyesada o toda envuelta en trapos. Y entonces ella pasó y le dijo, pastor, yo estaba orando anoche pidiendo a Dios que hiciera un milagro en mi pierna porque tenía una úlcera varicosa extremadamente pronunciada en esa pierna. Y yo estaba orando y de pronto el Señor me dictó una dirección. Yo no sabía que en esa dirección existía esta iglesia, pero el Señor me dictó y me daba en la mente esa dirección. Me dio tantas veces esa dirección que me paré de la cama, fui, la escribí, me vine buscando esa dirección y me di cuenta que es esta iglesia. Y en esa dirección Dios me dijo que me iba a sanar. Entonces, pastor, yo vengo pidiendo una oración porque Dios me dijo que aquí en esta iglesia me iba a sanar. Y bueno, el hermano dice que él se sintió retado. Ya 22 años pidiendo, dijo, Señor, tal vez hoy sea el día en que vayas a hacerlo. Empezó a orar por ella y dice que ella comenzó a llorar. Y él vio como que ella quería sentarse. Él le hizo señas rápidamente a un ujier que le acercara una silla. Ella se sentó y él siguió orando. Y él de vez en cuando abría los ojos y la veía a ella todavía ahí con la venda. Hasta cuando ella empezó a soltarse la venda. Y cuando empezó a descubrir que la venda estaba manchada con sangre, con pus. Y entonces ella le decía, pastor, yo siento que me está quemando esa pierna. Yo siento un fuego impresionante. Y dice que el Señor le dijo a él, quítale la venda y pon la mano en la llaga. Quítale la venda y pon tu mano en la llaga. Dice que él la puso, le descubrió y era una llaga tremendamente descompuesta. Tenía sangre, tenía pus, horrible, tenía un hueco enorme. Y él tal vez puso la mano a algunos 5 centímetros de altura, pero el Señor le decía, si quieres que yo te use, tienes que aprender a sentir compasión de los enfermos. Siente que esa es tu propia pierna, siente que es tu propia carne.
Y dice que Dios no obró hasta que Él le puso la mano ahí en esa pierna y empezó aquella mujer a gritar y a revolcarse. Pero luego dice que empezó a ver cómo la carne se iba sellando, poco a poco se iba sellando la piel. A los 8 días volvió la mujer a testificar y mostraba la pierna, una pierna totalmente sana, sin ni una sola cicatriz. Hermano, Dios quiere sacarnos de nuestra esterilidad. No quiero decir que todos aquí tengan que ser predicadores. Tal vez unos serán predicadores, otros serán adoradores, otros serán músicos, cantantes, otros serán personas usadas en milagros, en prodigios. Lo importante es que nosotros aprendamos a discernir qué es el área en que Dios quiere que nosotros produzcamos para Dios. Usted está dentro de un área que Dios le ha puesto. Y en esa área es donde usted puede crecer, servir, fructificar delante de Dios. A veces no fructificamos porque estamos anhelando lo que el otro tiene. Ay, tan bonito que canta la hermana. Si yo cantara así como canta la hermana. Tan bonito que predica la hermana pastora, y si yo predicara como predica la pastora, tan bonito. Y no crecemos y no fructificamos porque a toda hora estamos mirando el campo ajeno. Y no hemos mirado, no hemos echado de ver que en nosotros hay un campo que nos espera también. Hay una labor que nos espera, amada iglesia. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? La Biblia nos habla hermano, de un cristiano, que ese cristiano no se nombra sino una sola vez en la Biblia. Se llamaba Ananías. Bueno, había otro Ananías que se fue el castigado en Hechos capítulo 5. Pero este Ananías fue un cristiano que Dios le utilizó en un momento muy especial. Fue el creyente que fue a orar por Saulo. Y dice la Biblia que estaba en comunión, estaba orando, estaba clamando, y de pronto le llega la voz de Dios y le dice: levántate, ve a Damasco, entra por una calle que se llama derecha, y le da todas las indicaciones. Se asusta, hermano, se asusta. Pero el Señor le dijo: no, ve, porque ese hombre me es instrumento escogido para llevar mi palabra a los gentiles. Yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Y por qué Dios no le dijo eso a Pedro? No le dijo a los 12 apóstoles. ¿Por qué no escogió a un varón de renombre, pero sí escogió a un cristiano que era sencillamente un hombre fiel de oración? Ananías era ese varón que estaba tal vez, hermano, escondido en la cortina, nadie lo determinaba. Ninguna persona había puesto la mirada en Ananías. Habían hombres muy usados por Dios en la iglesia primitiva. Habían diáconos, habían servidores, habían apóstoles, hombres usados en milagros, en sanidades. Pero ninguno había puesto la mirada en Ananías. Ninguno estaba diciendo: ese Ananías va a ser un tremendo evangelista. Ninguno estaba diciendo eso. Pero él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le mandara hacer. Él estaba dispuesto, y tal vez en alguna de las oraciones le había dicho: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Y el Señor lo mandó a orar por un asesino, por Pablo. Ve y ora por Pablo, si quieres servirme, ve y ora. No es de extrañarse que usted le diga: Señor, yo quiero que tú me uses, Padre, úsame. Y el Señor un día de estos en oración le diga: ve a tal barrio y háblale al jíbaro de ese barrio, al que mantiene rodeado de gente armada, al que mantiene rodeado de personas fumando. Ve y háblale a ese hombre.
Así es Dios, hermano. Así es Dios. No podemos amañarnos en medio de la esterilidad. No se amañe, amada iglesia, en la esterilidad. Que no pase sus días sin dejar historia. Alguien decía en la antigüedad, no pases a la historia sin dejar historia. Otro decía que en la vida solamente existen dos clases de personas, dos clases nada más. Uno, que es el que espera que las cosas pasen, pero otro es el que hace que las cosas pasen. Yo no sé dónde se quiere ubicar usted. Si es de aquellas personas que va a esperar que todas las cosas pasen, o usted es de los que digan, Señor, yo quiero que tú me uses para que algo pase, para que algo suceda, para que algo pase en esta comunidad, para que algo pase en esta iglesia, para que algo pase aquí en este barrio. Usted es tierra buena, iglesia. Usted tiene la buena semilla. Usted está en el mejor ambiente para producir delante de Dios. No estamos en un valle seco. Estamos en un lugar de fruto, en un lugar de bendición. Dios nos ha puesto para que llevemos fruto y para que seamos frutíferos en abundancia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ya para terminar, San Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que éste lleve mucho más fruto. Ambos tienen que pasar por un proceso de dolor, porque habla de unas tijeras y habla de un podador. Pero hay ramas que no dan fruto y el Señor las corta. Duele ser cortado. Pero el que da fruto es podado también. También duele. Pero dice la Biblia que Él va a llegar a producir más de lo que tenía. Por tanto, mi amado hermano, hoy identifique qué ha puesto Dios en su vida. ¿Qué hay en tus manos?, le dijo Dios a Moisés. ¿Qué hay en tus manos? Moisés no tenía ejército, pero tenía una vara. David no tenía espada, no tenía armadura, pero tenía una honda. Sansón no tenía espada, no tenía honda, no tenía lanza, pero se encontró una quijada de asno fresca aún. Es cuando uno identifica qué es lo que tiene, así sea algo poco, conforme Dios empieza a usarlo a uno. Es cuando usted identifica, amada iglesia, que usted tiene algo y ese algo, aunque usted lo esté determinando como poco, de eso Dios se va a encargar de hacer algo grande, algo especial. ¿Qué va a saber usted cuando está evangelizando a un joven por la calle? ¿Qué va a saber usted que usted está evangelizando quizás el futuro presidente de Colombia? ¿Qué va a saber cuando usted está evangelizando a un borracho? Puede llegar a ser su pastor en el mañana. Sí, puedes llegar a ser la persona que más adelante llegue hasta ser un alcalde. Y usted evangelizando a alguien y usted se esté dando cuenta física y carnalmente que es una persona que no presta ninguna ilusión, pero resulta que Dios va a hacer algo grande con esa persona. Por eso, mi amado hermano, la invitación en esta noche: demos fruto para Dios. Demos fruto para Dios. Todos somos llamados a la fructificación. Afuera la esterilidad. Dígale en esta noche: esterilidad, te arrojo fuera de mi vida. No quiero ser estéril. Colóquese de pie en esta noche.